Patti. Quiere decir que tú tienes que mantener el ritmo. O sea, si es que tú dijiste que 4 hojas al día, 4 páginas vas a leer, tienes que mantener el ritmo diario. Si un día no pudiste, no te dio tiempo, te quedaste dormido, pues al día siguiente lee las 4 de ese día y las 4 del día anterior. ¿Para qué? Para que no te acumules y no te juntes con todo. Entonces, para que mantengas el ritmo. Eso va a crear una constancia en el tiempo. Va a crear que tú esas 4 hojitas todos los días las vuelvas un hábito. Recuerden que es un tema del que ya hemos hablado. Los hábitos es lo más importante. Si tú creas el hábito, mira, después no hay meta que tú no puedas lograr porque ya implementaste el hábito en tu vida. El hábito de la lectura, el hábito de comer saludable, si tu meta es bajar de peso, el hábito de hacer ejercicio, si tu meta es estar mejor físicamente, el hábito de lo que tú quieras, de la meta que tú te hayas trazado. ¿Sí? El hábito de ahorrar para ese carro, ya no voy a gastar en esas salidas con mis amigas, lo que sea, la meta que tú te hayas propuesto. Entonces, si tú mantienes el ritmo, vas a lograr resistencia y eso te va a llevar a lograr hábitos en tu vida. ¿Sí? Es muy importante por eso crear el plan de acción. O sea, ¿cuáles son esas tareas diarias que yo tengo que realizar para lograr esa meta, esa submeta? Espero, mis amigos, que haya quedado claro. Y aquí viene el tip número 4. Vamos avanzando y ya estamos casi a la mitad. A ver, quiero ver cómo está esa energía. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Cómo está esa energía? Modo fuego. Quiero que me pongan modo fuego en el chat. A ver si todavía están ahí o ya los perdí. A ver, quiero ver ese modo fuego. A ver, ¿quiénes están atentas? A ver, vamos a ver. Nadie escribe en el chat. Nadie todavía. A ver, quiero ver. Bueno, seguimos. El tip número 4. El tip número 4 también es muy importante. Miren, es importante tener un equilibrio. ¿Cómo así, Patti? Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de tener metas balanceadas, ¿sí? ¿Qué son las metas balanceadas? Tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Las metas personales y familiares, las metas de negocio o de trabajo y las metas personales en el sentido de tu crecimiento o desarrollo personal. Tú como persona, ¿sí? Tú como individuo, porque si nosotros no tenemos un balance en nuestras metas, ¿qué es lo que va a pasar, mis amigos? Lo que va a pasar es que vamos a tener un desequilibrio, ¿sí? O sea, no todo puede ser el trabajo, no todo puede ser el negocio, no todo puede ser, ¿sí? No sé si me dejo entender. Por eso es importante ponerse metas en estos 3 aspectos o en estos 3 ámbitos. ¿Recuerdan que les estaba hablando al inicio? En estos 3 ámbitos. Por ejemplo, en el caso de las metas personales y familiares, son las que van a determinar cómo tú te sientes emocionalmente. Esa parte de la conexión familiar, cómo estás tú con tu familia. Eso va a hacer que si tú emocionalmente estás bien, puedas sentirte motivado, sentirte con ganas, con energía de trabajar por tus otras metas, ¿sí? Las metas personales y familiares son el por qué. Todos hablamos y sabemos de la importancia que es identificar el por qué en tu vida. ¿Por qué? Porque el por qué va a ser tu gasolina. El por qué va a ser eso que no va a permitir o no va a dejar que tú te rindas en el camino pese a las dificultades que se te puedan presentar. ¿Ya? Entonces, el por qué. Recuerden si aquí hay personas que de repente son nuevas o no han escuchado antes la capacitación del por qué, les voy a explicar brevemente para que ustedes puedan entender. Siempre nos ponen un ejemplo muy, digamos, muy visual, ¿no? Donde te dicen,
hay un edificio que se está quemando. Y arriba, en el último piso de ese edificio, hay $1.000.000. Pero ya está bastante avanzado el fuego, se está quemando literalmente. Si tú entras, podrías perder la vida. ¿Tú te arriesgarías a entrar por ese $1.000.000 aún sabiendo que probablemente no salgas con vida? Yo creo que la piensas y dices, pierdo mi vida y pierdo la plata, por supuesto también, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si te cambio el ejemplo que te estoy dando y te digo, el edificio está en llamas, se está quemando, pero en el último piso está tu hijo, tu hija? ¿Lo subirías a rescatar o no? La figura cambia, ¿no es cierto? Tú dices, no lo pienso 2 veces y subo como sea. Ese es tu porqué. Puede ser que sea tu hijo, puede ser que sea tu hija. Si eres soltero, puede ser que sea tu mamá, puede ser que sea tu papá, un hermano, un sobrino que tú quieres como tu hijo. Eso lo vas a tener que identificar tú. ¿Cómo? Identifica si ese ejemplo que te di, si tú lo estuvieras viviendo y esa persona, la persona más importante en tu vida, estuviera arriba, tú subirías sí o sí a rescatarla. ¿Quién es esa persona? Pues ese es tu porqué, ¿sí? Entonces, para las personas que de repente no identificaban todavía cuál era el porqué o que primera vez que se conectan a esta capacitación y no entendían, les quería ahí ahondar un poquito. El segundo, les decía las metas de negocio o trabajo que van a ser el qué o para qué, ¿no? De tu vida. O sea, quiero lograr esta meta para, ya no por mis hijos, por mi familia, sino para, ya tú tienes que ver para tener una mejor calidad de vida, para poder construir mi casa, para poder viajar, para poder ganar un ingreso extra. Esas son las metas del negocio. Y tú tienes que tener también las metas del crecimiento o desarrollo personal. Tú como individuo, como persona, como líder, como quieras llamarlo, como caballero, como mujer, ¿qué quieres lograr? Y ahí también tienes que tener metas personales, ¿sí? Metas que te van a ayudar a lograr ese por qué y ese para qué. Muy importante, mis amigos, tener equilibrio en nuestra vida. No puede ser mucho de alguna cosa o mucho de la otra porque se genera un desequilibrio, un desbalance y eso también no nos ayuda a poder lograr las metas trazadas, ¿sí? Vamos al punto número 5 y el punto número 5 dice que uno de los retos, encuentra tu área de excelencia, perdón. El punto número 5 es encuentra tu área de excelencia. Y este punto es muy bueno, muy importante. Ya hemos hablado en algún otro momento de este punto, pero vamos a ahondar un poquito más. Miren, uno de los retos más, pero más difíciles, más grandes que tenemos nosotros los seres humanos cuando llegamos a la vida adulta es identificar o encontrar en qué somos buenos o en qué somos talentosos. ¿Qué es eso que hacemos muy bien y que solo nos caracteriza a nosotros? Muy importante. A veces decimos, pero no sé, ¿qué será? Hay personas que yo he escuchado que dicen, yo no soy bueno para nada. Y realmente no es así. Todos somos buenos para algo. De repente tú eres buena para contar chistes y haces reír a la gente. Y pues ese es como tu talento, ¿no? Ese es tu fuerte, como quien dice, ¿no? De repente tú eres muy buena contactando, de repente tú eres muy buena, pues, no sé, leyendo, de repente tienes muy buena retentiva, de repente tú eres muy bueno organizando, ¿sí? Organizando eventos, de repente tú eres muy buena cocinando, de repente tienes un delicioso sazón, de repente eres muy hábil con las manos.
Tú tienes que identificar. No debería ser algo que identificáramos en la vida adulta. No debería ser. Debería ser algo que nos enseñen a identificar en el colegio, desde que estamos en esa etapa de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos, lamentablemente, que nuestra educación está tan, pero tan obsoleta, que lo único que les enseñan a nuestros hijos son lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Y no les enseñan cosas tan importantes como ¿para qué eres tú bueno? Mire, este chico es talentoso en los números, este chico es talentoso en lengua, este chico es talentoso en dibujo, este chico es talentoso tocando la guitarra. Y no se enfocan en esas áreas en las que sobresalimos. Entonces, para que tú puedas identificar si todavía no sabes en qué eres bueno, yo te voy a dar 3 puntos bien importantes para que tú encuentres tu área de excelencia o esa área en la que sobresales más, ¿sí? Y si no, esa área en la que tú crees que eres bueno y puedes trabajar en ello para potencializarlo. El punto número 1 es, ¿qué cosa es eso que cuando tú lo haces captura tu atención? Puede ser, por ejemplo, la educación, puede ser, como te decía, de repente la repostería, puede ser la cocina, que a ti te encanta, que tú lo haces y dices, wow, esto me apasiona, esto yo lo haría así no me paguen. Ese es el punto número 1. El punto número 2, ¿qué es eso que te interesa tanto? ¿Cuál es esa área de tu interés? O sea, te llama la atención la lectura, te llama la atención este tipo de capacitaciones, el desarrollo personal, te llama la atención ver recetas de cocina, seguir canales de YouTube donde preparen recetas, eso. ¿Te gusta la decoración? ¿Te gusta el bordado? ¿En qué eres bueno? ¿Y qué es esos temas que capturan tu interés? Y el tercer punto, ¿qué es eso que puedes hacer que cuando tú lo haces, te puedes olvidar que el mundo existe, se te pasan las horas y cuando te das cuenta dices, ¡oh! Ya me pasé aquí 3 horas, 4 horas y no me he dado cuenta, ¿sí? Eso, esa cosa, esa información, ese algo que capture tu atención de esa manera, que capture tu interés de esa manera, donde se te pasen las horas y que te apasione, eso es tu área de excelencia. Y entonces, una vez que tú encuentras tu área de excelencia, tú puedes trabajar en esa área de excelencia. ¿Cómo así, Patti? Puedes potencializarla, como te digo. Y cuando tú la potencializas a través de esta área de excelencia, puedes ayudar, ser esa persona que a través de este talento ayude a las personas que están a su alrededor. Y no solo eso, sino ver de qué manera ese talento o esa área de excelencia te puede ayudar a mejorar el negocio o el trabajo en el que tú estás. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. Entonces, vamos al punto número 6. Ponte bajo presión. Y esta también es muy, muy buena y de repente no la hemos aplicado o de repente no la sabías o no la habías escuchado y es muy importante. Rodearte de un círculo de personas que te ayude a cumplir esa meta. Esta puede ser tus líderes, tus uplines, las personas que te van a ayudar y que van a estar ahí para cuando tú bajones, para cuando tú sientas que no puedes, porque siempre, siempre en la vida se te van a presentar momentos difíciles. En la vida vas a tener dudas sobre tu potencial, sobre ti mismo, sobre si lo vas a lograr, etcétera. Eso es normal porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Y esas dudas, esas incertidumbres, siempre se van a presentar y a veces en el momento que menos lo esperas, ¿no? Ahora, tienes que tener un grupo de apoyo. Este grupo de apoyo lo tienes que tener tanto en tu círculo familiar
como en tu círculo de trabajo o en tu círculo de equipo. ¿Sí? Muy, muy importante. Rodéate de estas personas, hazles conocer tu meta y tú puedes decirles, miren, yo tengo esta meta, la quiero lograr en este tiempo, quiero que ustedes me apoyen y cuando ustedes vean que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer o cuando vean que no estoy logrando o no estoy dando esos pasos que me están llevando a lograr esa meta, que me lo hagan saber. Que me digan, oye, ¿y qué pasó con tu meta? ¿Dónde está? Hoy día me dijiste o me comentaste que tenías que hacer esto y no te veo haciendo. Muy importante. Este círculo que te va a ayudar a que tú vuelvas a salir, vuelvas a surgir cuando lleguen esos momentos de duda o que tú pienses, no, esta meta no la voy a poder lograr. Porque esos momentos se te van a presentar siempre. Tu equipo de apoyo tiene que estar tanto en tu casa como en el trabajo o en tu equipo, en este caso del negocio que estamos. Y por último, y ojo, último, pero el más importante, pero lo dejé para el final para poder ahondar un poquito más. Es el más importante. Podría haber sido el número 1. Debería ser el número 1. Tiene que ser el número 1 en tu vida. Encuentra tu propósito. Hace poco tuvimos una mentoría con el señor maestro y líder Luis Fallas y él nos comentaba algo muy, muy importante sobre este tema, ¿no? Para esto, yo también anoté aquí unas frases porque muchas veces hay personas, sabemos personas que no hemos identificado todavía nuestro propósito. ¿Y qué pasa? Pues que cuando no lo has identificado, como que es muy difícil saber para dónde vas, porque no tienes un propósito claro, definido, ¿no? Y la primera parte, lo más importante es eso, encontrarlo, saber cuál es tu propósito de vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es mi propósito de vida? Nuevamente, vamos a una hojita más atrás, a la anterior diapositiva. ¿Qué es eso que tú harías que aunque no te pagaran, lo harías gratis? Porque te gusta, porque te apasiona, porque lo disfrutas. Eso es tu propósito, ¿sí? Este propósito tiene que ser algo más grande que tú. Porque muchas veces dicen, por ejemplo, ¿no? Mi propósito es que haya paz en el mundo. Es muy difícil que eso pueda ser tu propósito, porque imagínate, la paz a nivel mundial no la vas a poder lograr tú sola. Entonces eso no es parte de un propósito. Pues tiene que ser algo que tú puedas tener, que tú puedas hacer o que tú puedas hacer. ¿Sí? Muy claro tener esto. Entonces, cuando tenemos un propósito claro, ¿por qué es tan importante el propósito? Porque cuando tenemos un propósito claro, ese va a ser nuestro motor para mantenernos siempre en movimiento. Ese va a ser, así como nuestro por qué, también el propósito ayuda a que siempre estemos en movimiento, ¿no? Y cuando ese propósito tú lo transmites o se lo puedes transmitir a tu equipo o al grupo de personas que está trabajando contigo, pues esas personas lo toman también como un propósito y se mueven, porque ya no se mueven por una meta, sino por un propósito mayor, ¿no? Decía el señor Luis Fallas, por ejemplo, ¿no? Que el propósito de Jesús, ¿no? Era que fuéramos salvados, ¿no? El propósito de él, de su vida, es que nosotros cambiáramos nuestra mentalidad, que nosotros pudiéramos ver el potencial que teníamos dentro. Y en ese propósito él trabaja como a través de esa escuela que ha creado, a través de esas mentorías y de todos esos cursos que da, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres lograr en la vida? ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en esta vida? Es
muy importante encontrar tu propósito y trabajar. Sí, nosotros trabajamos por una meta que puede ser, como les decía yo, una meta familiar, una meta, pero tenemos que tener un propósito mayor, una meta superior a esas metas que nosotros tenemos o que nosotros nos hemos trazado. Una meta mucho mayor, mucho más grande, que nos mueva y que, porque en algún momento, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú dices, mi por qué son mis hijos, pero en algún momento tus hijos van a crecer y tus hijos probablemente se tengan que ir a la universidad, probablemente se casen, probablemente salgan de casa. Entonces, cuando ellos ya no estén, tu por qué, ¿cuál es tu por qué? Si ya ellos lograron realizarse, ahora, ¿cuál es tu por qué? Por eso es que es importante el propósito. Tenerlo claro, encontrarlo, definirlo y trabajar también por ello. Entonces, miren, mis amigos, aquí hay una cosa que les quiero decir antes de terminar, porque ya llegamos al punto número 7, y es también el enfoque, la persistencia en el logro de esa meta, el que no te des por vencido. Dice que Tomás Alva Edison, que es un personaje del que nosotros hemos hablado mucho y pues tenemos mucho en realidad que hablar de él, porque es una persona pues que aportó muchísimo a la humanidad, que hasta ahora nosotros hacemos uso de todos sus inventos. Imagínense, esta persona patentó más de 1052 inventos. Más de 1052. ¿Ustedes se imaginan? 1052 inventos, o sea, es un montón, ¿no? Y para él patentar, por ejemplo, el bombillo, se dice que fueron más de 5,000 veces. Algunos dicen 1,000, otros dicen 1,000 y tantos, otros dicen 5,000. Pero imagínense que para poder sacar el látex, ya, el látex natural de una planta, 7,000 veces. Imagínense, o sea, es una barbaridad de intentos, uno tras otro, fallido, tras otro, tras otro, tras otro. Pero sin embargo, él no se daba por vencido. Él no se cansó. Imagínense el señor, el dueño de Kentucky Fried Chicken. Un señor que a los 66 años, cuando ya estaba a punto de rendirse, a punto de quitarse la vida porque dijo, mi vida no tiene sentido, fue como un momento de iluminación que llegó a su vida y él, ¿cuál era su talento? La cocina. Ese era su talento. Él sabía cocinar, había tenido muchos negocios, restaurantes, diferentes negocios, pero su pasión era la cocina. Y él tenía una receta de un pollo crujiente delicioso, que es el pollo que conocemos actualmente en Kentucky Fried Chicken, que nadie más lo hacía más que él. Y él decidió vender esa receta. Y fue a más de 1,000 restaurantes, hasta que hubo uno que le aceptó pagarle 50 centavos de dólar de regalía por venderle la receta. Y así es como él empezó y se hizo millonario, porque empezó a vender sus recetas a diferentes restaurantes, hasta que llegó, también patentó la receta y se convirtió lo que hoy se conoce como Kentucky Fried Chicken. 66 años y se convirtió en uno de los hombres millonarios también de aquella época. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer y yo no sé cuál sea tu meta, pero aquí te he dado 7 tips para que si tú en algún momento estás desistiendo de esa meta que en algún momento la pusiste y dijiste, esto es lo que yo quiero, y de repente ha pasado algún tiempo y has dicho como que creo que no voy a lograr esa meta, y de repente has pensado en desistir, no lo hagas. Sigue, porque para el que cree, todo es posible.
Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a todos los conectados. Muy buenas noches.